Vamos a empezar entonces a atender el tema de hoy que se llama filtración. Y para hablar de filtración hay dos temas o hay dos tipos de filtración que lo llamamos filtración por membrana o filtración por medios de lechos filtrantes. Y me imagino que ustedes estudiaron y espero que hayan estudiado. Y pues por filtración por membrana tenemos diferentes tipos de filtración por membrana. Tenemos microfiltración, otra que se llama ultrafiltración, otra que se llama nanofiltración y una que se llama osmosis inversa. Esos son los cuatro tipos de filtración. Y pues mediante lechos filtrantes tenemos filtración rápida y filtración lenta. En este primer caso, la filtración por membrana, pues la diferencia entre todas ellas es el tamaño del poro, porque la filtración no es más que un tamizaje, donde nosotros tenemos un colador que tiene un tamaño de unos orificios específicos, o bueno, es un rango para este tipo de filtración por membrana, y lo que hace es que tenemos un tamiz y todo lo que sea más grande de ese tamiz pues se va a retener y lo que sea más pequeñito pues va a pasar. Esa es las membranas. Las membranas son diferentes tamices de diferentes tamaños que vamos a retener a través pues para retener las partículas que deseemos remover, las vamos a retener en cada uno de estos tamices. ¿Qué es lo que pasa? Que la tecnología de micro, ultra, nano y osmosis, pues todos tienen ese diámetro. Entonces, por ejemplo, de microfiltración, pues hay diferentes autores y diferentes especificaciones, pero por ejemplo hay unos que dicen que varía entre 1, otros la ponen más pequeña, yo la clasifico así, de entre 1 y 10 micrómetros. Y este símbolo micrómetros ya saben que es 10 a la menos 6 metros. Una micra son una millonésima parte de un metro o una milésima parte de un milímetro. Entonces, imagínense, cojan un milímetro y divídanlo en 1000 y ahí está una micra. Ultrafiltración, pues yo digo, pues lo que he leído que puede variar entre 0,01 y 0,1 micrómetros. Nanofiltración, pues nano es un nanómetro. Los nano, los nano la unidad nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. Entonces esto en últimas va a ser 0,001 micrómetros. O sea, es dividir una micra en 1000. Eso se nos convierte en un nano. Y osmosis inversa es lo mismo que nanómetros, solo que tiene unas propiedades diferentes. O sea, tamaño de una milésima de una micra. Entonces, ¿cuál de una o la otra se usa? Pues eso ya depende de lo que nosotros necesitemos. ¿Y por qué vamos a poder necesitar uno del otro? Pues depende de lo que vayamos a remover. Hasta ahora hemos visto tres procesos. El proceso de coagulación, el proceso de floculación y el proceso de sedimentación. En estos tres procesos, ¿en cuál de esos procesos se retira el material? ¿Y qué se retira? En la sedimentación, ¿no? Sí, en esa sedimentación se retira. ¿Y qué es lo que se retira?
Lo que se ha floculado, las partículas que... Partículas más densas. Bueno, los flóculos. Los flóculos son los que se retiran en sedimentación, pero esos flóculos, como han recogido, cuando estamos floculando, en esa floculación se recoge material muy pequeño que se aglutina o que se aglomera o que se flocula. Entonces, mediante estos procesos, pues retiramos material muy fino, muy pequeño. ¿Qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es material que está casi, digámoslo, o que está disuelto. Entonces vamos a decir que qué es lo que va a pasar al siguiente proceso. Sólidos disueltos o algo muy pequeño que principalmente son microorganismos. Lo que está suspendido en el agua, pero que son muy pequeños, o lo que está disuelto. Entonces, por ejemplo, entre sólidos disueltos, por ejemplo, podemos tener metales pesados. Los metales pesados no se sedimentan porque ellos están disueltos en el agua, o por ejemplo, cloruros. Los cloruros o las sales están en el agua. Y los microorganismos, como ellos son microscópicos, pues ellos, si están nadando, hay dos alternativas o puede pasar dos cosas. Que ellos estén pegados a las partículas de turbiedad. Entonces, pues cuando yo retiro la turbiedad, pues retiro los microorganismos. Esos son fáciles de remover. Pero el problema son los microorganismos que están nadando. O sea, que están suspendidos en el agua, pero que no están adheridos a ninguna partícula, es decir, ellos están flotando en el agua. Esos microorganismos que están flotando en el agua son un problema porque no se pudieron flocular, no sedimentaron, entonces me van a pasar al siguiente proceso que se llama la filtración. Entonces, tengo que desarrollar un sistema para remover estos microorganismos. Perdón. Entonces, dependiendo de lo que yo vaya a remover, La filtración se lleva a cabo por o sea, los tubos de filtración por lo general van en la parte superior del tanque, ¿sí? no sé de qué tubos de filtración me habla. A ver, les aclaro algo antes de continuar. En agua potable se utiliza esta filtración, la filtración con medios filtrantes. Y la más usada es la filtración rápida. Pero para poder entender la filtración de lechos filtrantes, voy a explicarle la filtración por membrana. ¿Listo? La filtración por membrana no se usa en agua potable. Eso se usa, por ejemplo, las vaquitas que ustedes tienen en su casa o los muñequitos esos que les venden en la casa para filtrar el agua, que es un tarrito como así de altico, donde tiene una membrana por dentro y le dicen que eso es la última maravilla porque le pone el agua limpiecita. Entonces, pues ese es el tema de filtración por membrana. Quiero que lo entiendan, pero no es el que vamos, o no es el que se usa en agua potable, pero para poder entender agua potable necesitamos entender el otro. No sé si quedó resuelta su pregunta, Paola, o si quiere volver a hacer la pregunta. No, es que lo digo pues por un video que vi, pero entonces ahorita busco a ver si es lo que me estoy imaginando o no. Bueno, cuando haya visto el video me avisa. Listo, entonces, vamos a remover lo que nos pasó al siguiente proceso. Entonces son microorganismos o sólidos disueltos. Mediante este proceso, mediante el proceso de filtración rápida o filtración lenta, no se pueden remover sólidos disueltos. Microorganismos sí se pueden remover. Es decir, nosotros mediante una planta de tratamiento convencional, como la que yo les comenté desde un comienzo, que tenía coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección, no se pueden remover cloruros. O sea, una planta de estas no se puede ubicar, por ejemplo, en San Andrés, que cogen el agua del mar para producir agua para consumo humano. No, esta planta no se puede usar en San Andrés. En San Andrés tenemos que utilizar una planta más avanzada
donde hayan sistemas como por ejemplo ósmosis inversa, que es el que permite por sus características remover este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que los microorganismos, lo voy a llamar acá como los microorganismos, tienen un diámetro, por ejemplo, hay dos tipos de microorganismos que nos interesan. Hay unos que se llaman las bacterias y hay otros que son los virus. El tamaño de las bacterias podemos decir que es de 10 micras. Son unos bichos grandes. Y en cambio los virus son de, bueno, 10 micras no, una micra, perdón. Una micra. Son bichos grandes. Grandes, pues comparados con los virus que son de 0,1 micro. Se pueden ver con el microscopio. Las bacterias, los virus son más complejos de verlos, pero igual se alcanzan a ver. Sin embargo, pues son los más peligrosos. Pues porque si en el agua se me van bacterias o virus, pues tengo el riesgo de que pueda enfermar la persona que consume. Entonces, si mi propósito es remover virus y bacterias, que es lo que yo quiero, pues tengo que colocar un sistema que tenga un tamiz más pequeño que eso. Entonces, ¿qué es lo que les venden en la casa? En las casas a los que tienen su sistema de esos que confían tanto, allá les venden unas membranas de microfiltración. Microfiltración. Esas membranas de microfiltración, ustedes utilizan agua que llega del acueducto. Y el acueducto, pues, como no funciona muy bien, el acueducto de otro país, de otro planeta, no estoy hablando del acueducto de Yopal, sino en otro país, en otro planeta, en el acueducto pues vienen flóculos, porque a veces uno encuentra que después de dejar el tanque, uno lava el tanque y al tercer, cuarto día en la capa, en la parte inferior hay una capa como amarillita, que son los flóculos que no lograron quedarse en los procesos de la planta y llegan a la casa. Entonces esos flóculos como son grandes, porque ya dijimos que uno los puede ver a simple vista, pues esos sí se quedan, son unas cosas grandes que el filtro lo está reteniendo. Pero también dijimos que llegan microorganismos. Entonces una membrana de microfiltración tiene un tamaño de 10 micras. Y es que cuando vamos a comprar, no compramos la mejor, compramos la más barata. Porque es que no nos van a tumbar, eso como le ocurre que nos van a cobrar 20.000 pesos. Compremos la más barata. Entonces esa más barata es de 10 micras. Y es la que colocamos ahí en nuestra casa para consumo humano. Entonces es la de 10 micras y el agua viene con flóculos y los flóculos como son grandes, se ven, pues ellos se quedan ahí. ¿Qué pasa con los microorganismos? Pues vamos a ver si las bacterias son de una micra, pero como esto tiene 10 micras, pues, ¿qué pasó? Pues pasó derecho. Vamos a ver un virus. ¿Qué pasó con un virus? Pasó derecho. Entonces, ¿qué Ingeniero, pasa? o sea que las micromembranas, o sea, vienen dependiendo del diámetro que uno necesite o siempre van a tener el mismo diámetro los poros. No, depende de lo que usted necesite y de lo que esté dispuesto a pagar. Si usted está dispuesto a pagar de 10 micras, pues le venden de 10 micras, pero eso vale un peso. Si usted quiere de una micra, pues le venden de una micra, pero vale 10 pesos. Si usted quiere una de ultrafiltración de 0,01 micras, vale 100 pesos. Y si usted quiere una de nanofiltración, vale 1.000 pesos. Estoy exagerando, pero es más o menos así. ¿Cuál es la política del colombiano normal cuando va a ir a comprar algo? Pues compra lo más barato. Entonces compra la de una micra, la de 10 micras. La rebaja. Es correcto. Entonces, y fue y la instaló en su casa. Maravilloso. El agua le entraba sucia
porque el agua no estaba bien floculada. Cuando usted instaló su aparatico, usted ve que el agua le ingresa sucia y después, pues el agua sale clarita. Claro, el agua, el filtro le está reteniendo los flóculos, las partículas muy grandes, y el agua aclaró. Pero como usted no puede ver los microorganismos porque ellos son muy pequeños, pues los microorganismos están pasando derecho. ¿Y qué es lo que está tomando usted? Pues Microorganismos. una palabra que no suene tan feo. Microorganismos, gracias, Sigrid. Puede ser eso, pero en términos reales es mucho peor. Puede ser como un agua residual doméstica. Porque es que los microorganismos, si el agua está contaminada con microorganismos es porque le cayó agua residual doméstica, porque tiene algún tipo de contaminación. Entonces, ¿de qué sirve todo este proceso si yo al final, bueno, estoy hablando de las ciudades donde las empresas de servicios no prestan el mejor servicio? Y nuevamente no hablo de ninguna ciudad en particular, pero más adelante, o yo creo que a ustedes les mostré el IRCA de Casanare, y no necesita uno ser ni tenerle bronca a ningún municipio, sino vaya, miren el IRCA de cada uno de sus municipios, que fue creo que una de las tareas que les puse. Y si usted encuentra el IRCA y se va a dar cuenta que si el IRCA está por más de 5, es mayor a 5, pues es un agua que tiene problemas. Y muy seguramente tiene microorganismos. Entonces, las personas que compran estos filtros para las viviendas con el fin de mejorar la calidad del agua, algo mejora, pero siguen en problemas porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo veo un agua sucia, y eso, digamos, es una concepción que tenemos, si usted ve que el agua está sucia, pues algo hace para mejorarla, o no se la va a dar a un niño, o la hierve, o algo hace, o va y compra una bolsa de agua y se la da. Pero de este sistema, de ese sistema de filtración que ustedes compran para sus casas, ven que sale el agua limpia, creyendo que el agua es buena, pues van y se las dan a un niño que no tiene defensas, pues obviamente el niño se va a enfermar. Entonces la situación es compleja en la medida que a veces nosotros por ahorrar, creemos que estamos haciendo mucho y en últimas estamos haciendo es peor, porque cuando yo sé que el agua está sucia, yo tomo las medidas de control, pero cuando veo el agua clarita, no tomo ninguna medida de control. Por ejemplo, un agua sucia se le echa cloro o la hierve o hace alguna cosa, pero el agua clarita, como uno cree que está buena, a pesar de que tenga microorganismos, bueno, entonces, como les venía diciendo, que a pesar de que tenga microorganismos, al creer que el agua está buena, la consumimos. ¿Y cuál es el problema? Nosotros no tenemos problemas con esa agua porque nosotros ya, los grandes, decía la abuela cuando lo veían a uno comiendo tierra, deje lo que está haciendo defensa. Efectivamente, nosotros ya tenemos estómago de gamín, ya tenemos defensas, pero un niño no tiene las defensas. Y si usted le da a un niño un agua que tiene un virus o que tiene una bacteria, pues a los 2 o 3 días el chino tiene diarrea, se le va a bajar de peso, le va a dar una cólera o le va a dar una difteria o alguno de estos problemas por no conocer bien sobre estos temas. Por eso estoy exponiendo este tema, porque es la realidad de la mayoría, es la idiosincrasia, porque no es idiosincrasia, sino nosotros somos idiosincratas, y de nuestra idiosincrasia siempre es comprar lo más barato, es comprar, somos los más vivos, los más sagaces, porque compramos barato, porque hacemos las cosas a lo maldita sea, y pues estos son los resultados de hacer las cosas a lo maldita sea. Entonces, no se confíen en esos sistemas, menos cuando estos sistemas llevan un año sin haberles hecho mantenimiento, porque con el tiempo, estos granos que se crean grandes, que son flóculos, que están cundidos de microorganismos también, van a ser peor, porque ellos van a generar una situación mucho peor, porque van a haber
más microorganismos hay acumulados que se van a empezar a desarrollar, que se van a empezar a reproducir y van a generar unas condiciones mucho peores. ¿Alguna pregunta sobre esto? Pero dije, ¿cómo sabe uno un ejemplo? O sea, pues por lo general uno siempre compra estos filtros porque pues, dicen que son mejor, ¿no? Mejor, sí. Sí, pero uno entonces, ¿cómo sabe? Pues tocaría como nosotros hacer primero un análisis al agua para saber en qué estado está y ahí sí, dependiendo de eso, se compra el filtro. Pienso yo. Bueno, lo primero es contrata al ingeniero Juan Carlos, pero si no tiene el presupuesto, entonces no lo compre. Yo prefiero decirles no lo compre a que compren algo. Bueno, miren a ver en dónde lo van a comprar. O sea, si usted va a comprar un filtro a un señor que está pasando al frente de su casa y usted le va a regatear y ellos están dispuestos a que le regateen, olvídese que le va a vender una cosa de calidad. Él le va a vender lo más barato que encontró, un filtro Made in China, de los baratos, que usted va a obtener un producto barato. Ya, Paola, ya en un momento le doy la palabra. Y ojo que cuando hablo Made in China no quiere decir que todo lo chino sea malo. Lo que pasa es que nuestra concepción, nosotros como buenos colombianos, traemos de China las cosas más malas. Porque como sabemos que nos van a pedir rebaja, y si yo no tengo una cosa barata, cuando me pidan rebaja, pues no me voy a quedar con ella. Entonces, es un problema cultural. Yo realmente, desde hace muchos años, no cobro barato. Yo presto servicios, no por decirles que me contraten ustedes ni nada, ni por decirles que no puedan contratarme, pero a la mayoría de las empresas que asesoro, lo hago pues de una manera costosa. ¿Por qué es una manera costosa? Y dice por ahí el dicho que uno no cobra por el tiempo que dedica, sino cobra es por su conocimiento. Entonces, no compren cosas baratas. Porque las cosas baratas, pues lo barato sale caro, dice el dicho. Una cosa barata no va a servir. O pues puede generar, pues no vayamos al extremo, pero pensemos que no se va a morir un niño de un cólera o una difteria, pero sí lo va a tener en el hospital 3 o 4 días por eso. Entonces, ¿por qué? Pues simplemente por comprar cosas baratas. Entonces, no, es mejor no comprar. O sea, si ustedes pasa un señor por el frente de la casa vendiéndole un sistema de tratamiento formado por un filtro y un generador de ósmosis inversa que vale 100.000 y que usted le ofrece 50.000 y se lo vende, mejor no lo compre, porque eso ni es una membrana decente, ni va a generar ozono, ni nada de eso. Las vaquitas esas que supuestamente generan ozono, eso no genera ozono. Pues yo, desde lo que sé, no se puede, pero pues de pronto la tecnología haya avanzado tanto y el ozono se genere de esa forma. Pero yo en mi conocimiento no creo que se pueda generar ozono en una vivienda. Y no sé si te entendí mal, porque pero su merced dijo que esos filtros por membrana pues no se debían utilizar en agua potable, sino en aguas residuales. No, 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 señora. No, no, me está entendiendo mal. Eh, Se deben usar en agua potable, pero unos filtros adecuados. Es decir, un filtro con un tamaño de poro que sea, que tenga la capacidad de retener los virus, porque es que si no es capaz de retener los virus, pues no estoy haciendo nada. Estoy dejando pasar los virus y pues el agua pues va a seguir igual. Se usan para aguas residuales domésticas también, pero pues el proceso es mucho más costoso. Ahorita de pronto, al final de la clase, vamos a hablar de él. Paola tiene la palabra y seguimos con más preguntas. Si alguien quiere más aclaraciones, bueno. Mi pregunta era, ¿cada cuánto se debe realizar como el proceso de cambiar filtro, limpiar el filtro, tanto en nuestras casas como en la planta de potabilización? Bueno, en las plantas de potabilización no se cambia el filtro, sino por allá cada 10 años, pero porque no son filtros de esos, no son filtros de membrana, sino son filtros de grava.
que su funcionamiento es diferente. Pero en las casas, pues eso depende. Yo no le puedo decir que cámbielo cada 2 meses o cada 3 meses. Eso depende de la calidad del agua que esté entrando y cada cuánto lo use, porque si usted lo usa para solo tomar agua, el agua para preparar jugos, pues es muy poco lo que se usa, pero si usted lo está usando para otras cosas, pues ya está mayor el uso. Y pues esos filtros se pueden hacer dos cosas. Hay una forma de regenerarlos que les hacen pasar agua en dirección contraria y a veces les agregan ácido para regenerarlos o pues simplemente se cambian. Yo la verdad, yo no recomiendo comprar esos filtros. No le veo ningún uso, porque como les digo, son más riesgos para la salud que no tenerlo. Tener un filtro de estos le da a uno una sensación de, digamos, una sensación de seguridad que, pues que a la final no trae nada bueno. Yo personalmente, aquí en mi casa, traigo agua de las fuentes esas que tiene la empresa de acueducto para, para suministrar agua potable, porque pues es un agua que se produce ahí, que viene de unos pozos profundos, a veces se les va la mano en cloro, pero pues cuando se les va la mano en cloro pues no la uso y ya. Pero es mejor a veces hervir el agua o es mejor usar otros sistemas que no esa vaquita y ese filtro que en mi opinión no sirven. En mi opinión únicamente, no es que ahorita vayan y boten esos filtros a la basura y se pongan a pelear con el marido, con la esposa, con los papás, con los abuelos que llevan esos 50 años y les ha servido y entonces no, tampoco. Yo realmente no lo recomiendo, yo no tengo aquí en mi casa ni lo compraría, nunca haría una inversión de eso. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Hola, hola. Profe, y ejemplo cuando no, o sea, no hay planta de tratamiento, sino simplemente, ejemplo, que la vereda se abastece uno pues, del agua de que viene de la montaña, pero no hay ningún sistema, no hay nada Ingrid, que... ¿en qué vereda está Ingrid? ¿En qué municipio? Cuenta. Agua Azul, Monterralo. Ah, en Monterralo. En Monterralo nosotros instalamos una planta de tratamiento hace como 13 años. No voy a hablar más de Monterralo. Eso es de todos los acueductos. Les voy a contar la experiencia. No solo se instaló en Monterralo, se instaló en varias veredas y más, se ha hecho por todo el departamento. ¿Qué es lo que hace la gobernación? Les suministra, les construye plantas de tratamiento porque uno de los derechos fundamentales constitucionales es el derecho al agua, un agua potable y el derecho a la salud y todo eso. Y hace unos años, pues, la gobernación, desde hace muchos años, las gobernaciones y los municipios han suministrado sistemas de potabilización a todas las veredas. Ingrid, espero que no se ofenda, no es solo en su No, casa, tranquilo, ingeniero, todos, tranquilo. es en todos los municipios, y más que todo en la parte veredal, que la gente está acostumbrada a unas condiciones de cantidad de agua. Uno cuando está en una finca espera que pues tiene en su casa, tiene patos, tiene marranos, tiene gallinas, tiene un jardín, tiene una tomatera, bueno, tiene una platanera en el patio. Entonces uno está acostumbrado a que le den muchísima agua. Cuando se decide instalar un sistema de potabilización, el sistema de potabilización se hace es para darle agua para consumo humano. Es decir, agua solo para que usted la utilice en sus actividades diarias como duchas, sanitarios, lavado de ropa, preparación de alimentos y nada más. Entonces, cuando se decide instalar un sistema de estos a una comunidad, pues el problema es que no se les dice que
no va a tener agua para seguir haciendo lo que venían haciendo. Entonces pasó en muchas veredas que yo creo que fue falta de comunicación, que se les instalaba unos sistemas de agua potable, pero como la gente tiene una cultura de que el agua la envía Dios, es el concepto que tienen muchos, y más la gente del campo, que el agua la envía Dios. Entonces, ¿por qué les van a cobrar el agua? Y más cuando uno no está acostumbrado a pagar, pues tiene la costumbre de que, pues, que no le deben cobrar, y más en las zonas de influencia petrolera todo es gratis, que no, pues que aquí como la compañía, entonces que nos dé esto, que nos dé lo otro. Entonces la gente tiene la concepción de que todo debe ser gratis y lo que no es gratis no nos sirve y que todo debe ser en exceso. Entonces, eh, en estas veredas, ¿qué fue lo que pasó? Pues se les diseñó un sistema de potabilización para agua para consumo humano, donde lo máximo que se le puede dar es una dotación, no sé si conozcan el término, ya lo hablamos acá, sí señores, es una dotación de 140 litros habitante día. Eso alcanza para que una persona desarrolle sus actividades normales sin ningún tipo de restricción. Pero ¿cuáles son las actividades normales? Y les repito, es lavar su ropa, es preparar alimentos, hacer aseo en su casa y ya, con restricción, o sea, sin despilfarro. Pero ¿qué es lo que está acostumbrada la gente de la zona rural principalmente? Pues que tiene lo que les decía, que tiene sus gallinas, sus patos, su tomatera, su platanera, entonces tiene que haber un reguero de agua permanente. Cuando, cuando se les dice, bueno, ya está lista la planta, ahora entonces usted ya debe controlar sus desperdicios porque esta planta está diseñada solo para darle 120 litros habitante día. Y hay personas que consumen hasta 500 o 600 en todo esto que les he dicho. Pues obviamente la gente no le va a gustar porque primero le están restringiendo. Bueno, pero es que como antes la planta del sistema sí era capaz y ahora no es capaz. Pues obviamente, porque yo no puedo tratar 500 litros para una persona para que esos 500 desperdicie 490 normalmente, porque es que uno realmente necesita agua potable, potable, que sea potable, solo necesita agua para preparar alimentos y para lavarse los dientes, porque el resto no necesita que el agua sea potable, sino que como en las viviendas solo llega un tubo, que es el agua para consumo humano, pues yo no puedo tener en mi casa unos elementos donde sea agua potable y otros elementos donde sea agua, llamémosla apta, o agua para uso doméstico. ¿Qué puede ser agua para uso doméstico? Pues es que para botar en el sanitario no necesito agua potable o para ducharme no necesito agua 100% potable, o para lavar la ropa no necesito agua potable. Entonces fíjense que el 100% del agua potable que nos llega, solo un 10% necesito que sea 100% potable, que es con la que yo preparo los alimentos, con la que lavo la loza, obviamente, porque si el agua está contaminada, pues me va a contaminar la loza, me va a contaminar los cubiertos y con la que me lavo la boca, porque obviamente si yo me voy a bañar la boca con un agua sucia, pues están esos microorganismos, están quedando en mi boca. O a veces con la que me ducho, pues si yo me ducho y hago gárgaras en la ducha y todo eso, pues obviamente voy a tener ese problema. Entonces, cuando se le dice a la comunidad que ya no puede usar la misma cantidad de agua y que adicionalmente tiene que pagar, pues a la gente va a preferir que les sigan mandando el agua sin ningún tratamiento, pues primero porque no tienen que pagar y segundo porque no tienen ninguna restricción. Esa fue una de las primeras dificultades o es una de las primeras dificultades que se encuentra cuando se montan sistemas de tratamiento en la zona rural. Pero, pues bueno, eso ya está superado, no sé cómo está en Monterralo, pero entonces, como no hay tratamiento, ¿qué le recomiendo, Ingrid? Le recomiendo que hierva el agua que usted va a consumir, porque independientemente, eh, pues muy seguramente allá en Monterralo tienen una fuente muy buena, con un nacimiento muy bueno, pero en las partes altas siempre van a haber personas, siempre van a haber animales, entonces siempre corremos el riesgo